En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Envía, Señor, tu Espíritu y renueva la faz de la tierra. Concédenos que en este momento de oración y de lectura de tu Escritura nos ilumines y nos llenes de tu enseñanza. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Pues nada, como dice el tema, hoy vamos a explicar la carta de Judas, del apóstol Judas, que no hay que confundir con el apóstol, el discípulo Judas Iscariote, que fue el traidor. Tal y como podríamos decir, vamos a comenzar por la autoría. La autoría de la carta no puede ser otro que como él mismo se presenta en el versículo primero del capítulo primero: Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Santiago. Por lo tanto, es este Judas el que está en los Hechos de los Apóstoles, capítulo 15-13, o en Gálatas 1-19, como el hermano del Señor. Y él mismo se abroga esa autoridad. La vinculación de Santiago de esta carta hace que se pueda datar aproximadamente allá después del año 70 después de Cristo. Y el autor, Judas, no dirige la carta a una o a varias comunidades en particular, ni tampoco a un individuo completo, como sí que hacía San Pablo a la comunidad de los Corintios, a los Gálatas, a Tito, a Filemón y demás, sino que es una carta a los cristianos en general. Es una carta en general a los llamados por Dios a la fe cristiana. Esos son los destinatarios de la carta. Y el fin de la carta es animar a la perseverancia y a la resistencia en la lucha de la fe frente a aquellos que por la seducción de las herejías ya patentes en los tiempos apostólicos pueden intentar arrebatarles la fe. Estos grupos y demás pues suelen estar identificados pues por grupos libertinos, pues que niegan la soberanía y el señorío de Dios, el señorío de Jesucristo y demás. El género de la carta es muy rápido. Tiene un saludo, versículos 1 y 2. Tiene el cuerpo de la carta, que va del versículo 3 al versículo 23. Y del versículo 3 al 4 es una exhortación a la fe, una llamada, una invitación a la fe. Una invitación a la fe. Del versículo 5 al 7 es el recuerdo de los malos ejemplos del pasado. Malos ejemplos del pasado. De los versículos 8 al 16 expone en la problemática de los llamados falsos maestros, de aquellos que vienen a dividir y a enseñar un nuevo evangelio. Del versículo 17 al 23, después de haber expuesto a los falsos maestros, es la consolidación de la fe en aquellos que creen en Cristo. Y después la tercera parte sería de los versículos 24 y 25, que es con los que acaba la carta de Judas, como una doxología cristiana, como una acción de gracias y alabanza a Cristo, a Dios, al final del escrito. Con esta pequeña introducción nos podemos poner a leer la carta de Judas. Como digo, vamos a leerla desde la versión de la Conferencia Episcopal Española. Y la carta de Judas dice así: Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Santiago, a los que son llamados, amados en Dios Padre y custodiados en Jesucristo. A vosotros, misericordia, paz y amor abundante. Queridos míos, al poner todo mi empeño en escribiros acerca de nuestra común salvación, me he visto en la necesidad de hacerlo animándoos a combatir por la fe transmitida de una vez para siempre a los santos,
pues se han infiltrado ciertos individuos cuya condenación está prescrita desde antiguo, impíos que han convertido en libertinaje la gracia de nuestro Dios y rechazan al único soberano y Señor Jesucristo. Aunque lo habéis conocido todo de una vez para siempre, quiero recordaros, sin embargo, que el Señor, habiendo salvado al pueblo de la tierra de Egipto, después exterminó a los no creyentes, y que a los ángeles que no se mantuvieron en su rango, sino que abandonaron su propia morada, los tiene guardados para el juicio del gran día, atados en las tinieblas con cadenas perpetuas. También Sodoma y Gomorra, con las ciudades circunvecinas, por haberse prostituido como aquellas y por haber practicado vicios contra naturaleza, quedan ahí como muestra, padeciendo la pena de un fuego eterno. A pesar de ello, con estos soñadores pasa lo mismo. Manchan la carne, rechazan todo señorío y blasfeman contra seres gloriosos. El arcángel Miguel, cuando disputaba con el diablo y discutía sobre el cuerpo de Moisés, ni siquiera se atrevió a proferir una sentencia blasfema, sino que dijo: «El Señor te reprima». Estos, en cambio, blasfeman contra todo cuanto no conocen e incluso se corrompen en lo que se aprende por instinto como los animales. Ay de ellos, porque tomaron el sendero de Caín. Por dinero cayeron en la aberración de Balaam y perecieron en la rebelión de Coré. Estos, que banquetean sin recato y se apacientan a sí mismos, son una mancha en vuestros ágapes, nubes sin lluvia que los vientos se llevan, árboles otoñales y sin frutos que arrancados de cuajo mueren por segunda vez, olas encrespadas del mar que arrojan la espuma de sus propias desvergüenzas, estrellas fugaces a las que aguarda la oscuridad eterna de las tinieblas. De estos profetizó también Enoc, el séptimo después de Adán, al decir: «Mirad, viene el Señor con sus miriadas de ángeles, para dar sentencia contra todos y dejar convictos a todos los vivientes de todas las obras impías que cometieron y todas las insolencias que los impíos pecadores profirieron contra él. Ellos son murmuradores y amigos de querellas, que proceden como les da la gana y hablan pomposamente adulando a la gente en beneficio propio. En cuanto vosotros, queridos míos, acordaos de las predicciones de los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, pues os decían que en el tiempo final habrá gente burlona, que actuará conforme a los propios deseos de impiedad. Son estos los que crean discordias, animales que no tienen espíritus. En cambio vosotros, queridos míos, basándoos en vuestra santísima fe y orando, movidos por el Espíritu Santo, manteneos en el amor de Dios, aguardando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para la vida eterna. Tened compasión con los que titubean. A unos salvadlos arrancándolos del fuego, a otros mostradles compasión, pero con cautela, aborreciendo hasta el vestido que está manchado por el vicio. Al que puede preservaros de tropiezos y presentaros intachables y exultantes ante su gloria, al Dios único, nuestro Salvador, por medio de Jesucristo, nuestro Señor, sea la gloria y majestad, el poder y la soberanía, desde siempre, ahora y por todos los siglos. Amén. Palabra de Dios.